Es noticia el proyecto de reforma de la salud del gobierno de Colombia que pierde apoyo de los partidos de la coalición. Tanto el Partido Conservador como el partido de la U coinciden en que la ponencia no refleja los cambios pactados con el gobierno en reuniones previas. Vean. Una reforma que desde el principio inició enredada y hoy estaría llegando a su fin. El primero fue el Partido Liberal, que decidió retirar el apoyo. 24 horas después, el Partido Conservador y el Partido de la U toman distancia del proyecto y deciden presentar ponencia aparte. El Partido Conservador no puede apoyar la reforma a la salud. Respaldamos a nuestro presidente de la colectividad. Celebramos que haya habido la oportunidad de un diálogo, pero ese diálogo no fue sincero y no fueron tenidas en cuenta nuestras propuestas. La mala hora que atraviesa la reforma a la salud estalló con la molestia de las bancadas cuando el gobierno les entregó este documento que no incluía las modificaciones y las líneas que ellos pedían desde el principio. Llegamos a unos acuerdos que infortunadamente a la hora de llevarlos a la redacción de la ponencia pues no se ven reflejados. Pues por ahora, sin estos apoyos del Partido Conservador y el Partido de la U, la reforma matemáticamente está más muerta que viva. En números solo contaría con 8 votos a favor en primer debate en Comisión Séptima de los 21 que hay, y para que pase se necesitan 12. Sin embargo, para la ministra de Salud, esta batalla no está perdida. La única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma en la salud. Es el Congreso, en su independencia y función constitucional, quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano. Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, o a la ministra Corcho, le parece, abro comillas, preocupante y peligroso, cierro comillas, para Colombia, que una reforma tan importante como la reforma a la salud se discuta en los medios de comunicación. Debo decir, hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no. ¿Y dónde va a discutirse, señora ministro Corcho, un proyecto tan importante? ¿No son acaso los medios de comunicación un foro público por excelencia para debatir o para presentar todas las voces y posiciones? Y que quien escucha el debate, es decir, quienes van a ser afectados por la reforma, escojan su propia posición o asuman su propia posición. ¿No es esa una de las razones de ser de los medios de comunicación? ¿O las reformas que van a incidir en la población deben ser públicas, deben ser privadas, mejor dicho, no discutirlas, que nadie se entere? Quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Fernando Ruiz, exministro de Salud de Colombia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Dania, un saludo muy especial para ti y todos los televidentes. A ver, ministro, yo comienzo preguntando, ¿puede ser preocupante y peligroso discutir una reforma tan importante a través de los medios de comunicación? No, y Dani, esto realmente es una posición totalmente absurda y va incluso contra la propia Constitución de Colombia. En el artículo 20 de la Constitución de nuestra Carta Magna establece que los colombianos tenemos el derecho fundamental a ser informados y a informar sobre cualquier aspecto de la vida que los afecte. Y también el artículo 73 habla de la libertad de prensa. Es decir, esto es increíble que se pretenda que una reforma, la más importante del sector social, porque es la única que cubre 52 millones de colombianos, no pueda ser debatida ni discutida en los medios de comunicación y deba ser discutida por debajo de la mesa. Eso es mucho el sentido de lo que ha venido pasando y que ha llevado al proyecto a la situación actual. Una ministra que no ha querido salir a los medios, que no ha querido tampoco ni siquiera ir a los debates académicos, y un proyecto que claramente es lesivo para la población y ya tiene las características de ser profundamente impopular.
Entiendo que en Colombia hay cierto consenso en que hay cambios que son necesarios dentro de, digamos, de la política pública de salud. Pero también parece haber consenso en que no todo es malo y que perder lo bueno que se ha construido a lo largo de los años sería un retroceso absoluto. ¿Está de acuerdo? Totalmente, Dania. Mira, el sistema de salud colombiano está clasificado entre los mejores sistemas de salud del continente. Tiene una cobertura universal de aseguramiento que está en el 99.5%. Obviamente, hay muchas cosas que mejorar. Hay zonas del país, Colombia es un país con muy alta ruralidad dispersa, hay temas donde hay que mejorarlo, pero el problema del proyecto de ley del gobierno es que pretende un cambio absoluto y casi que volver 30 años atrás, cuando los servicios, la gente más pobre del país solamente tenía lo que se llamaban servicios de caridad, o sea, que entraban únicamente a hospitales públicos, solamente se les daba lo que se alcanzaba a darle y no había realmente un derecho a la salud. Ese es el sinsentido que están planteando la reforma, y cuando los integrantes, los partidos políticos le presentan al gobierno algunos artículos, alternativas para mejorar el proyecto de ley, el gobierno con una terquedad, especialmente la ministra, con una terquedad absoluta, pretende mantenerlo exactamente igual a como de lugar. La pregunta es, ¿para qué se convocó entonces rondas con los partidos que forman parte de la coalición, para que cada quien expusiera, para lograr algún tipo de consenso, se supone que para ser escuchados, y llegamos al mismo punto? Es decir, ¿para qué se perdió el tiempo? Es lo que uno pregunta. Pues yo creo que hace parte de un ejercicio tremendo de desgaste. Llevamos ya más de prácticamente mes y medio en esta situación. Y definitivamente ya la opinión pública está sintiendo bastante agotada y desgastada, claro, con este tema. Claro. Exministro, ¿qué perderían los colombianos con una reforma como la que está planteando el gobierno aquí y ahora? Es decir, para nuestra audiencia internacional, explicando de la mejor manera, ¿qué se pierde, por ejemplo? Mira, lo más importante que se pierde acá es el seguro. El sistema colombiano está basado en un seguro individual. Cada colombiano, ya sea que lo pague a través de su nómina del pago por ligado al trabajo, o aquellos que están en el sector formal, tengan un pago ligado que les da el gobierno, un subsidio que da el gobierno, todos los 52 millones de colombianos tienen un seguro de salud. La reforma lo que pretende nada menos que acabar ese seguro de salud y llevar a que todos los colombianos simplemente tengan una estructura mayoritariamente pública de servicios que no existe. Y ese es el sinsentido. En Colombia existen 12.000 hospitales privados y 1.000 públicos, y lo que busca es fundamentalmente empaquetar toda la población dentro de los hospitales públicos con una visión de que lo privado es malo y lo público es bueno, y cuando no hay la infraestructura para eso. Realmente es un tema que nos retrocede 30 o 40 años al país y que puede tener una consecuencia increíble generando hasta una crisis de salud. Hay otros países del mundo, del continente, donde también se han dado este tipo de iniciativas y han terminado igualmente con poblaciones que terminan siendo afectadas por la carencia de servicios y la carencia de un seguro de salud. Lo cual sería realmente lamentable. Yo que vengo de un país donde el sistema de salud o donde se intentó hacer una reforma parecida, y el resultado en Venezuela creo que está a la vista de todos, no vale la pena perder tiempo en que hablemos de ello. Pero hay que saber lo que es tener salud, apreciar un sistema de salud que atiende a todos y que los medicamentos hasta los envía a la casa. Y a propósito de medicamentos, no quiero despedirlo sin preguntarle. Aquí y ahora en Colombia se presenta un déficit de medicamentos, una crisis de medicamentos importantes. Hay quien sostiene que el ministerio actúa de brazos cruzados para acentuar la crisis y empujar el caos hacia un posible beneficio a la reforma que busca. ¿Cree usted que esto es así? Yo creo que hay unos elementos, ya sea por negligencia o por real inducción, en los cuales se está induciendo la falla sistémica, la falla del sistema. A los aseguradores se les ha dejado de pagar una cantidad de deudas que se venían atrasadas desde
años atrás, que ya estaban los dineros disponibles, pero no se les está pagando. Y en Colombia hay ya un desabastecimiento de más de 1.400 entre principios activos y medicamentos, en los cuales hay tanto desabastecimiento en unos casos y en otros casos escasez. Esto se da también por la situación en la cual el modelo de aseguramiento o los aseguradores quedan en entredicho. La mayoría de los proveedores de medicamentos dudan ya en hacer pedidos y en entregar los medicamentos a los aseguradores porque están amenazados de ser eliminados. Entonces nadie quiere quedar con una deuda de esta naturaleza. Por otro lado, hay un problema tremendo que se ha inducido el gobierno actual de gestión del Instituto de Vigilancia de Medicamentos, que es el que aprueba las licencias de medicamentos, con más de 20.000 trámites atrasados de medicamentos, ciudadanía. Esto es de unas características que está generando una crisis sanitaria absoluta, porque tú entenderás que aquellos medicamentos que tienen que renovar sus registros o medicamentos nuevos que entran no están pudiendo hacerlo, y por tanto la disponibilidad de medicamentos en el país se reduce sustancialmente. Eso es crítico en un país que se ha apreciado de tener una tremenda acceso a medicamentos, donde por norma los medicamentos deben entregarse básicamente a más tardar en 3 días, y donde las aseguradoras incluso los llevaban y los entregaban a través de sus operadores logísticos en la vivienda de las personas. Es decir, esta es una situación realmente crítica la que estamos viviendo, y tiene muchas características tanto de negligencia del Ministerio de Salud como de una probable inducción que la misma ministra se ha referido, es decir, una crisis que está generando un pánico dentro del sector salud. Así es, coincido con usted. Fernando Ruiz, exministro de Salud de Colombia, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Un saludo para todos y esperamos que esto se resuelva de alguna manera. Ojalá y así sea para beneficio de todos los colombianos.